Muy buenas tardes, Dios les bendiga. Es un excelente día para estar aquí conectados, para recibir la hermosa palabra del Señor que tanto nos bendice, nos fortalece y nos edifica. Le agradecemos a Dios permitirnos llegar a ti en este día y sabemos que Dios tiene algo preparado para tu vida muy especial. Sé bienvenido. Dios quiere bendecir tu vida. Vamos a orar y vamos a disponer el corazón para que el Señor nos fortalezca y para que el Señor alumbre nuestro entendimiento. Padre, te damos gracias porque en esta tarde, Señor oh Dios, tú quieres bendecirnos. Estamos dispuestos, Señor oh Dios, para que tú nos hables, nos bendigas, nos ministres con tu palabra, Señor oh Dios. Abre nuestro entendimiento, que podamos, Señor oh Dios, comprender las verdades, la profundidad de tu corazón, Señor oh Dios. Muchas de las cosas que tú quieres establecer en nuestras vidas, Señor oh Dios, y quieres hacerlo con tu amor, quieres hacerlo con tu gracia, Señor. Que nosotros mismos, Señor, nos sometamos a lo que tu palabra quiere hacer y nos dispongamos, Señor oh Dios, en este día. Te agradezco por cada persona que está allí conectada, que sé, Señor oh Dios, que tú quieres llegar a su corazón, Señor, con esta palabra. Padre, imparte tu bendición, imparte tu unción y que hoy sea un día, Señor oh Dios, que podamos recordar, Señor oh Dios, como un día en que tú marcaste nuestro corazón por la obra de tu Espíritu Santo y la acción de tu palabra, Señor. Te agradecemos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces, eres bienvenido. Recuerda que todos los sábados nos estamos aquí conectando a las 5 de la tarde. También estamos los miércoles a las 8:30 de la noche reuniéndonos por la página del Facebook de la Iglesia Pionera. También estamos allí en YouTube poniendo y posteando algunas de las enseñanzas que nosotros vamos dictando a través de este medio y otros medios que tenemos, que tú puedes consultar y ser edificado también y compartir con otras personas. También estamos en vivo por el Google Meet, allí reuniéndonos los viernes a las 8 de la noche y los domingos a las 10 de la mañana, que es nuestra reunión principal donde alabamos juntos al Señor y recibimos el mensaje de la palabra de Dios. Hoy te queremos dar la bienvenida a esta transmisión y esperamos que sea muy edificante para ti. Bendiciones. Bueno, vamos a ver allí la escritura de Mateo 14. Vamos a abrir las escrituras en Mateo 14 y vamos a leer desde los versículos 22 al 33. Amén. Mateo 14 del 22 al 33. Y vamos a ver allí la historia de cómo Pedro camina sobre las aguas. Amén. Y es una escritura que el Señor puso en mi corazón poder compartir en esta mañana, ¿no? Como oraba mi esposa y cantábamos en este cántico tan hermoso, ayúdanos a caminar en nuevos niveles de fe. Amén. Y vamos a ver como el énfasis en el que el Señor nos da este pasaje en esta mañana. Dice la palabra: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Acababan de ministrar una cantidad de personas, acababan de ministrar una multitud, y Jesús, yo me imagino, estaba agotado. Jesús físicamente, como ser humano que es, estaba cansado, su cuerpo estaba cansado, porque todavía su cuerpo pues no era glorificado, era un cuerpo normal de cualquiera de nosotros como seres humanos. Y dice la palabra que le dice a los discípulos: vayan, súbanse a la barca, ¿cierto? Y vayan a la otra ribera, al otro lado, váyanse al otro lado. Y dice la palabra en el versículo 23, despedida la multitud, subió al monte, ¿no? Subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo.
Jesús, imagínate. Jesús, dice la palabra, no se fue allá de pronto a la cafetería a tomar gaseosa, no se fue al restaurante, no se fue a dormir, se fue al monte. Imagínate, después de estar ministrando, yo me imagino por horas, toda una multitud, él lo que busca es ir a la presencia del Padre. ¿Para qué? Para recibir descanso. Para recibir descanso. Nosotros de pronto vamos a la presencia del televisor, a la presencia del celular, a la presencia del computador, a la presencia de nuestros amigos, a tratar de buscar descanso y volvemos igual de vacíos que como entramos, ¿cierto? Pero el Señor Jesús buscaba la presencia del Padre para encontrar descanso. Dice, subió al monte a orar aparte. No se fue al monte a contemplar el panorama, se fue allí a orar. Y dice, y cuando llegó la noche estaba solo. No estaba ninguno de los discípulos allí porque los había enviado en la barca, ¿no es cierto? Allí adelante de él. Y ya la barca estaba en medio del mar, dice el versículo 24, azotada por las olas. Había una tremenda marea, había un tremendo oleaje. Estaba la barca siendo azotada por las olas. Dice, ¿por qué? Porque el viento era contrario. Es decir, ellos iban con viento contrario hacia la otra ribera y el viento los golpeaba, no los dejaba avanzar. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. ¡Qué poderoso! Ya después, en la medianoche prácticamente, que es la cuarta vigilia de la noche, ya en el amanecer, Jesús viene caminando sobre las aguas, caminando sobre las aguas. Aleluya. Yo me imagino ese poder de Jesús. Yo me imagino esa unción que quedó en él después de haber ministrado toda esa multitud. Yo me imagino la unción con la que fue recargado al momento de dejar a la multitud y subir al monte a la presencia del Padre y recibir del Señor esa unción, esa gloria, esa unción tal que lo hacía caminar sobre las aguas. Piensa nada más en eso. ¿Qué unción tan poderosa podía haber estado en Jesucristo que lo hacía caminar sobre las aguas? Es impresionante. Y dice la palabra, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron. Y ellos dijeron, ¿qué les dijo? ¿Qué dijeron? Un fantasma. Un fantasma. Se asustaron y dieron voces de miedo. O sea, ellos se asustaron terriblemente, que yo me imagino que empezaron a gritar. Imagínate ver una persona caminar sobre el agua. Eso es algo que asusta a cualquiera. Y dice la palabra, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, o sea, no se angustien. Yo soy, nuevamente allí usando el nombre del Antiguo Testamento del Padre. Yo soy, o sea, el gran yo soy. Dice, yo soy, aquí estoy. No temáis. O sea, Jehová el Señor está aquí con ustedes, soy yo. No se angustien. Y aquí en el versículo 28 es donde me quiero centrar lo que pasa con Pedro. Dice, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Yo quiero comprobar que eres tú el que está caminando, el que viene allí andando sobre las aguas. Si eres tú realmente, manda que yo también, tremenda la actitud impulsiva de Pedro, que yo también camine sobre las aguas. Y él dijo, o sea Jesús, dice el versículo 29, ven. ¿Qué le dijo Jesús? Ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. ¡Qué poderoso esto!
Pedro andaba sobre las aguas. Pero dice la palabra, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento, Jesús, extendiendo la mano, asió de él. O sea, le tomó de su mano también, o de una parte de su cuerpo, y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿No? Como diciendo, ibas tan bien y dudaste y por eso te hundiste. Y cuando ellos subieron a la barca se calmó el viento. O sea, el viento tenía un propósito y era poner a prueba, no a Jesús, poner a prueba a Pedro. Poner a prueba a Pedro. Entonces los que estaban en la barca, o sea, los otros discípulos, vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Quedaron sorprendidos. Dijeron, esto no lo hace un ser humano normal. Esto no lo hace una persona común y corriente. Este tiene que ser Dios. Tiene que ser Dios. Aleluya. Pero yo quiero centrarme esta mañana en este tema, en el caso de Pedro, porque tú y yo nos podemos ver reflejados en este apóstol. De muchas maneras nos vemos reflejados en los apóstoles, y particularmente en Pedro. Pedro era un hombre impulsivo, era un hombre que tenía muchos defectos, pero también muchas virtudes, muchas cosas por las cuales el Señor Jesús lo escogió para ser uno de sus discípulos. Miremos aquí, dice la palabra en el versículo 28, que Pedro le dice al Señor que, si eres tú, ¿qué? Manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Amén. Y la respuesta inmediata de Jesús, no dice que Jesús se quedó como pensando, diciendo, ¿será que sí? ¿Será que sí podrá? No. Inmediatamente Jesús le dijo, ven. Amén. Le dijo, ven. Y aquí hay un principio, en ese solo versículo hay un principio tremendo que es el que quiero dejarte esta mañana en esta enseñanza. Los otros discípulos, ¿qué hicieron? Miremos los otros discípulos, ¿qué hicieron ellos? Ellos no caminaron sobre las aguas también. Ellos se quedaron en la barca mientras Pedro sí se atrevió a ir hacia Jesús. Y eso nos habla mucho del carácter de Pedro, pero de lo que el Señor quiere también de parte de nosotros. Me imagino cuando Pedro se ciñe la ropa, me imagino la túnica, y saca el primer pie de la barca, posiblemente los otros discípulos esperaban que Pedro se hundiera. Apenas saliera de la barca, ¡blup!, como que Pedro se fuera para abajo. Y de pronto se sorprendieron de que Pedro, en lugar de hundirse, se apoyó como si las aguas fueran tierra firme. Tremendo. Se apoyó Pedro allí en esas aguas como si estuvieran congeladas. Allí se apoyó Pedro sobre ellas. Y yo creo que ellos se sorprendieron. ¿Cómo así? ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Por qué Pedro puede hacer eso? Que nosotros no. Ellos sabían quién era Pedro. Amén. Ellos estaban enterados de la naturaleza de Pedro porque convivían con él. Y más aún los que llevaban varios años trabajando con él, sabían perfectamente quién era Pedro. De pronto para ellos, Pedro no era muy exitoso. Hasta un fracasado, de pronto lo consideraban algunos de los discípulos. Ellos sabían que Pedro manejaba problemas con la ira. Ellos lo sabían. Sabían el temperamento irascible de Pedro, que era difícil. Ellos sabían que Pedro era un pescador, como decía mi esposa hace un momento. Él era un pescador. Pero sabes una cosa, tampoco era muy bueno en su profesión. Ellos sabían todas las debilidades que Pedro podía tener. Amén. Entonces, si esto le salía bien a Pedro, realmente era para sorprenderse. ¿Cómo es que Pedro puede hacer eso? Conocemos a Pedro y Pedro no es el tipo más tremendo que pueda existir, ¿no? Pedro es tal vez hasta
un poquito peor que algunos de nosotros. ¿Y cómo es que puede hacer lo que está haciendo? Es increíble. Amén. Es increíble. Y de pronto, algunos se sorprenden de lo que nosotros podemos hacer en el Señor. Pero es porque Dios está con nosotros. De repente, Pedro comete un error. ¿Qué dice la palabra? Que empieza a quitar, ¿qué? Los ojos de Jesús. ¿Y qué pasa cuando quita sus ojos y los pone en el viento, en la lluvia, en las olas? Se empieza a hundir. Se empieza poco a poco a hundir. ¿Qué pasa cuando Pedro se empieza a hundir? Posiblemente empiezan a pensar todos los demás que Pedro ya se va a ahogar. Y todos empiezan, bueno, Pedro, fue un gusto haberte conocido. Que Dios te bendiga. ¿Cierto? Chao. Y Pedro se empieza a hundir. Posiblemente empezaron a decir, bien hecho, te lo mereces, Pedro, por ser tan tonto de pararte sobre las aguas. ¿Cómo se te ocurre? Ahí no se puede caminar. ¿Por qué te saliste de la barca? Deberías haberte quedado ahí donde estabas a salvo, en la barca. ¿Por qué pusiste tus pies por fuera? El lugar seguro es este, no ese. Pero a veces, simplemente, escúchame, tenemos que creerle al Señor. Amén. Tú y yo simplemente tenemos que creerle al Señor. Pedro le dijo al Señor, si eres tú realmente Jesús, manda que yo también camine sobre las aguas. Y Jesús, sin pensarlo dos veces, le dijo, ven, ven. Y esa sola palabra, mira, ¿cuántas palabras usó Jesús? Una y muy cortica, ven. Listo, Pedro, ven. Esa fue la única palabra que Jesús usó, ven. Y con esa sola palabra, Pedro tuvo para caminar sobre las aguas. Una sola palabra, literalmente una palabra. Amén. Le dijo, ven. Y nosotros tenemos que creerle a Jesús, a su palabra. Y también, yo te quiero decir, creerle a Jesús, pero también creer en nosotros mismos. Creer en nosotros mismos. Una de las cosas que el Señor quiere vencer en este tiempo en nuestras vidas es la inseguridad. La inseguridad, la desconfianza en nosotros mismos. Y yo llamo a tu corazón una nueva confianza en el nombre de Jesús. Aún a mi propio corazón, una nueva confianza, una nueva fe. Yo lo declaro en el nombre de Jesús. Y pon tu mano en tu pecho y di, en mí renace una nueva fe. Mi fe se fortalece. La fe que obtuve desde el día que creí, esta mañana se fortalece, se incrementa para yo creerle a Jesús y para yo tener confianza en mí mismo también. En lo que el Señor dijo que yo era. Amén. Pedro lo hizo. Él creyó en Jesús. Él creyó en él mismo. Pedro que creyó en él. Amén. Pudo haber dicho, escúchame, Pedro pudo haber dicho lo siguiente: me puedo quedar en la barca, pero si me quedo en donde siempre he estado, será todo lo que yo tendré y será todo lo que yo conoceré. Amén. Y yo siento en mi corazón que el Señor te está diciendo a ti y me está diciendo a mí: sal de la barca. Sal del sitio donde todos los demás dicen que tú estás seguro. Porque si tú y yo no salimos de allí, nunca conoceremos aquello que Dios está por revelarnos, por mostrarnos en nuestro destino. Pedro diría: si yo me quedo allí, voy a ser como todo el mundo, seré alguien común. Pero yo no quiero ser alguien común. No quiero ser como todo el mundo. No quiero tener lo que todos tienen. No quiero ver lo que todos ven.
quiero creerle a Jesús. ¿Y cuántos de nosotros podemos decir eso en esta mañana? No quiero ser alguien del montón, quiero ser alguien especial, alguien que marque la diferencia. Amén. ¿Estás dispuesto a creerle a Jesús? ¿Estás dispuesto a creer a su palabra cuando te diga ven? Ven, como dice este cántico que estábamos entonando hace un momento, llévame a donde mi fe es sin fronteras, en donde mi fe no tiene límites, Señor. Llévame a donde mis pies nunca han caminado. Y allí, Señor, oh Dios, voy a comprobar cuánta fe realmente tengo, cuánta confianza tengo en ti y tengo en mí. Cuánto de esto hay en mí. Lo voy a comprobar solamente sacando el pie de la barca, sacando el pie hacia el lugar desconocido, al lugar que de pronto todos dicen que no es seguro, pero que Jesús te dice, ese es el camino. Hijo, ese es el camino que debes andar. El lugar que de pronto los demás le temen, ese es el lugar que yo he escogido para ti. Tremendo, ¿no? Aleluya. Dice aquí, entonces dijo, voy a salir del barco, voy a caminar sobre el agua, no me voy a preocupar por las circunstancias. Sé que aunque me hunda, Jesús me va a sacar. Amén. Entonces lo que te digo en esta mañana, y es la palabra que quiero dejar en tu corazón, solo esta palabra, es tan sencilla, pero quiero dejar eso en tu corazón. No te fijes en las circunstancias. Amén. No te fijes en las circunstancias. Da un paso adelante. Amén. Y aunque sepas que de pronto en algún momento tu fe va a faltar, ten la seguridad que el Señor te va a rescatar. Como Pedro tenía la seguridad, vio a Jesús adelante, vio a Jesús allá parado, esperándolo. Y Pedro, sin embargo, se atrevió a ir. Y mientras mantuvo sus ojos puestos en los ojos de Jesús, sus pies se mantuvieron sobre las aguas. Pero en el momento en que sus ojos se pusieron en un lugar diferente al rostro de Jesús y se puso en las circunstancias, empezó a hundirse. Y muchas veces nos pasa eso a nosotros. Dejamos de poner nuestros ojos en Jesús y empezamos a escuchar las noticias, y empezamos a escuchar al vecino, y empezamos a escuchar a los compañeros de trabajo, empezamos a escuchar a la gente en el transporte público, y todo el mundo se queja, y todo el mundo está augurando un destino fatal. Pero es donde tú y yo debemos mantener los ojos puestos en el rostro de Jesús. En el rostro de Jesús. Lo que te animo en esta mañana, pon tus ojos fijos en el rostro de Jesús. Amén. Y dice, sé que aunque me hunda, Jesús me va a sacar. Y efectivamente, como les digo, Pedro se hundió, pero Jesús lo rescató y lo sacó a la superficie otra vez. Amén. ¿Y qué le dice la palabra? En el versículo 31, al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Amén. ¿Por qué dudaste? O sea, ese fue el problema, la duda. Y yo quiero que tú y yo oremos durante esta semana. Quita toda sombra de duda de nuestros corazones frente a lo que tú dijiste que harías de hacer con nosotros. Quita toda sombra de duda de nuestro corazón. ¿Qué te ha dicho el Señor que ha de hacer contigo? ¿Cuáles son las palabras proféticas que tienes allí almacenadas? Las promesas que tienes allí archivadas y que están por cumplirse y no se han cumplido. Ve a tu destino. Si el Señor te ha llamado ya, si te ha dicho ven, ve. Porque el Señor te va a respaldar. Que aunque a veces dudes y te hundas, ahí está su mano para volverte a sacar. Y dice la palabra en el versículo 32, y cuando ellos subieron a la barca. ¿Qué quiere decir eso? Y allí yo quiero hacer como un espacio y mirar esta parte. Porque Jesús, cuando
toma a Pedro del momento en que se está hundiendo y lo saca. No dice que lo manda a Pedro solo, sino se va con Pedro. Pedro no lo devolvió a la barca otra vez para decirle: Pedro, definitivamente eres un fracaso. Debí dejar que te ahogaras, porque tú realmente me defraudaste. No, Jesús no se sintió defraudado por Pedro. Le dijo más bien: Pedro, tú creíste en mí. Tú creíste en ti mismo. Y no te preocupaste si fracasabas o no fracasabas. Tú tuviste la fe. Tú tuviste la certeza. Y tú saliste a la voz de mi palabra. Tú saliste de la barca. O sea, de algún modo, aunque no lo dice abiertamente la palabra, vemos que de todos modos Dios honró el poquito de fe que tuvo Pedro para mantenerse sobre la superficie de las aguas. ¿Y qué dijo el Señor? Te voy a levantar. Escucha lo que te dice el Espíritu Santo en esta mañana. Porque tú, como yo, de pronto en algún momento de nuestra vida en el Señor, hemos dejado de creer. Nos hemos desanimado. Y el Señor, ¿qué está diciendo? Está cogiendo a cada uno de nosotros del cuello, de donde sea, y nos está levantando y dice: te voy a levantar otra vez. Y esta vez no vas a caminar hacia mí, sino que vas a caminar conmigo. Aleluya. Le dijo a Pedro: esta vez ya no te vas a la barca solo. Yo voy contigo. Yo voy contigo. Ya no vienes hacia mí. Ahora yo voy contigo. Y algunos que de pronto se han hundido por su incredulidad, se han hundido en la desesperación que está provocando este mundo, en la preocupación por el futuro. En esta hora yo hablo a tu corazón de que el Señor te levanta y te posiciona a su lado y va contigo hacia el lugar de tu destino. Aleluya. En el nombre de Jesús. Así lo declaro. En el nombre de Jesús. Y dice la palabra que ambos fueron hacia la barca. No sabemos cuánto tiempo caminaron juntos Pedro y Jesús. Lo que sí sabemos es que caminaron hombro a hombro, lado a lado, el uno al lado del otro. Y así va Jesús contigo y va Jesús conmigo hoy, lado a lado. Aleluya. Podemos imaginar a Pedro devolviéndose con Jesús. Yo me imagino cómo se sentiría Pedro. Y viendo a los otros en la barca y pensando: ¿saben? Yo acabo de conseguir algo que ustedes no han conseguido. Yo acabo de recibir una lección que ninguno de ustedes la recibió personalmente. Yo la recibí directamente del Señor. Y hoy mi fe ha crecido aún más porque he tenido esta experiencia con Jesucristo. Amén. Yo decidí ir a un lugar que ustedes no quisieron ir, le dice Pedro a los demás. Y yo te digo en el nombre de Jesús, si quieres algo que no has tenido antes, tienes que estar dispuesto a hacer algo que no has hecho antes. Si quieres algo que no has tenido antes, tienes que hacer algo que no has hecho antes. Y yo te animo a que emprendas aquello que el Señor te ha puesto en tu corazón que hagas. Amén. Hazlo. No temas más. No dudes más. Si ya has recibido una palabra del Señor, ve en el nombre de Jesús. Haz aquello que el Señor te está mostrando hacer. Amén. Y el Señor te va a dar aquello. Aleluya. El Señor te lo va a dar. Tienes que creer en Jesús y tienes que creer en ti mismo y caminar sobre las aguas. Aleluya. Yo te invito a que hagas lo imposible. Amén. Así vas a lograr cosas grandes en el Señor. Pero es necesario que salgas de la barca. Yo te animo, barca, quédate atrás. Yo te digo, barca, quédate atrás. Yo voy a ir en pos de Jesús. Sal de la comodidad. Sal de aquello que te es familiar.
Sal de aquello en lo que tú crees que estás seguro. Pero yo te digo, en el lugar que crees que estás seguro, no estás tan seguro. El lugar más seguro es el centro de la voluntad de Dios. Es estar al lado de Jesucristo, como estuvo Pedro. Pedro estaba más seguro al lado de Jesús que habiéndose quedado en esa barca. Aleluya. Tienes que creerle a Dios. Si el Señor te dice que vengas hacia Él, Él se va a asegurar que llegues a donde tienes que llegar. Amén. Él mismo te va a llevar. Él mismo te va a llevar. Por algo te está llamando. Por algo está queriendo que tú vayas. Pero tienes que dar el primer paso. Jesús no va a dar el primer paso por ti. Tú y yo tenemos que dar el primer paso. Tú y yo. Aleluya. Tienes que creerle al Señor. Jesús dice, ven. O de pronto te está diciendo, ve. En este momento, ve a tal cosa. Ve a hacer tal cosa. Y tú estás dudando. Muchas veces le respondemos al Señor, sí, pero cuando tú me muevas, ¿no? Nos ponemos todos espirituales, Señor. Cuando tú me muevas, iré. Y le pedimos al Señor, Señor, oblígame. Si es tu voluntad, haz que todo eso suceda. O tal vez no sucedió porque de pronto no era tu tiempo, ¿no? Muchas veces ponemos una cantidad de excusas religiosas para no dar el paso que el Señor está esperando que nosotros demos. Pero el Señor, ¿qué está diciendo? Aquí te estoy esperando. Yo me imagino a Jesús allá parado en el agua y que Pedro dice, también quiero ir sobre las aguas, demuéstrame que eres el Señor, yo quiero ir. ¿Y qué hizo el Señor? Se paró en las aguas y dijo, ven, listo, entonces aquí te espero, aquí te espero. Jesús no dio el paso por Pedro, no fue hasta la barca y lo cogió de la manito y le dijo, a ver, un piecito, a ver el otro, no, lo esperó allá en el mar, allá en medio de las olas, allá en medio del viento, aleluya, esperó a Pedro. Y yo te quiero decir, allá te está esperando Jesús, en medio de la convulsión de este mundo, y te está diciendo, aventúrate a hacer algo que nunca has hecho, y verás algo que nunca has visto. Ven, ven, ven hacia mí. Amén. Jesús está diciendo, ven, aleluya. Yo soy el que te estoy esperando a ti. Te dije que vinieras, te dije que fueras. Si tú no das el paso, no llegarás a donde tienes que llegar. Muchos de nosotros no solamente queremos saber a dónde debemos llegar, sino también cada paso del camino. No, muéstrame, Señor, qué voy a encontrar en el futuro. Muéstrame cómo va a ser ese camino hasta cuando yo me muera y hasta cuando ya vaya yo a la gloria. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser ese tiempo? ¿Cómo va a ser mi caminar contigo? Y yo te quiero decir, Dios no obra así. Porque si nos muestra todos los pasos, muchos de nosotros ni siquiera intentaríamos ir detrás del Señor. Amén. Porque veríamos los gigantes, veríamos todos los problemas que se van a presentar, veríamos todas las cosas que nos atemorizarán en el futuro. Y diríamos, ¿sabes qué? Prefiero quedarme aquí, en un lugar seguro. De pronto no es el mejor lugar, pero al menos estoy vivo. Al menos no me estoy arriesgando por allá que me pase algo. Aleluya. Decimos, sé que hay una promesa por cumplirse más adelante, pero no quiero pelear por ella. Y así están muchas personas. O dicen lo siguiente, sé que hay una herencia esperándome, pero no me gusta este camino. Más bien voy a coger es por este de allí. Y sabes una cosa, tú quieres buscar el camino que más te convenga. Y muchas veces yo también. No, Señor, me quiero evitar semejante sufrimiento. Imagínate a Jesús antes de ir a la cruz y viendo lo que le esperaba y diciendo, no, yo mejor cojo es por otro lado. Mejor voy a hacer las cosas de otro modo. No tengo que sufrir tanto y morirme, imagínense, morirme para cumplir el propósito del Señor. No, el Señor con valentía afrontó ese momento de su muerte. Amén. Porque era lo que le esperaba. Aleluya. Pero
haciendo eso, ganó la salvación para toda la humanidad. Y hoy cualquiera que crea en el Señor Jesucristo sigue siendo salvo gracias a esa actitud de valentía que tuvo Jesucristo de afrontar la cruz y dar un paso en lo desconocido y un paso tan valiente y tan arriesgado como lo hizo él. Es cierto, resucitó al tercer día con un cuerpo glorificado y mucho mejor. Amén. Pero sabes una cosa, cumplió el propósito del Padre. Cumplió el propósito del Padre. Dios nos lleva por el lugar que menos queremos ir, porque hay algo allí que nosotros necesitamos para nuestra vida. Amén. Así que no eludas el camino del Señor. No trates de hacerlo más suave. No trates de que Dios te lo ponga de otro modo. Afróntalo en fe. Afróntalo del lado del Señor, que el Señor está del lado tuyo. Cree en el Señor y cree en quién eres en el Señor. Cree en el Hijo de Dios que eres. Cree en los dones que Dios te ha dado. Afronta eso con valentía y el Señor te va a dar lo mejor. Aleluya. Le decimos al Señor, ¿sabes qué, Señor? No me gusta eso. Más bien yo voy a tomar las decisiones para mi vida. Y el Señor nos dice, solo confía en mí. Escucha lo que te dice el Señor en esta mañana. Solo confía en mí. Disfruta el camino. No te rindas. No dejes de creer en ti mismo. Y mucho menos permitas que tu corazón se defraude de mí. Y no dejes que tu corazón se defraude del Señor. Como decíamos hace un tiempo, podemos cansarnos en el camino. Podemos cansarnos de caminar en algún momento y sentarnos a descansar para luego continuar. Pero una cosa muy diferente es cansarnos en el camino y otra diferente es cansarnos del camino. Aburrirnos de Dios, aburrirnos de las cosas del Señor. Y hoy en día mucha gente está claudicando. ¿Qué quiere decir eso? Que está dejando el camino de Dios, está dejando el camino del Señor. Se han acomodado en sus casas, se han acomodado de tal modo que el Señor está diciéndoles, salgan de la barca, ya es tiempo de salir de la barca, de dejar la comodidad y de ir a hacer y cumplir mi propósito. Y todos o muchas personas en el mundo, en la iglesia de Cristo, están diciendo, Señor, así estamos bien. Aquí donde estamos bien. No nos incomodes. Queremos seguir donde estamos. Y mi llamado en esta mañana es, no te acomodes a las circunstancias. Eso es lo que más quiere el enemigo. Que tú renuncies a tu promesa. Que tú renuncies a tu herencia. Que tú digas, no, definitivamente no voy por eso. Aunque sea muy bueno, eso tampoco debe ser tan bueno que digamos. Yo te digo, no te pierdas de tu herencia. No te pierdas de tu corona. No te pierdas de lo mejor que te espera. Porque no es bueno, es muy bueno. Es muy bueno, que es para esta vida y para la eternidad. Amén. Así que levántate, ahí donde estás. Levántate en el nombre de Jesús. Y dice, Señor, voy a creer en ti. Voy a creer en tu llamado. Voy a creer en la palabra que me estás lanzando en esta mañana. Y voy a salir de mi barca. Y voy a salir de esta comodidad. Y voy a salir de este enclaustramiento. Y voy a salir de este modo tan estrecho de pensar. Y voy a creerte a ti por algo mayor. Por algo mayor. Aleluya. Yo te digo en el nombre de Jesús en esta mañana. No te esperances en esos amigos que tienes pensando que ellos son los que te van a sacar de la situación en que estás. No te esperances de los médicos pensando que son ellos los que te van a traer la sanidad y la recuperación total de tu cuerpo. No te esperances en los hombres. No te esperances en el mundo. Ten tu esperanza y tu fe y tu confianza en el Señor. Él no te va a defraudar. Amén. Te dejo esa palabra en esta mañana y te invito a que te coloques sobre tus pies y bendigas al Señor, dándole gracias por lo que Él está haciendo. Padre, gracias. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos porque en esta hora sentimos que tú nos estás llamando. Nos estás llamando a ti. Nos estás llamando a ti para luego caminar con nosotros. No para dejarnos solos,
no para mirar cómo nos defendemos por nosotros mismos en esta decisión que hemos tomado de caminar a tu lado, sino vas a estar, Señor, oh Dios, con nosotros, fortaleciéndonos, animándonos, dándonos la mano en los momentos en que más lo necesitamos, Señor. Nos atrevemos a creerte. Dile al Señor, yo me atrevo a creerte, Señor. Y me atrevo en esta mañana también a creer en lo que tú has puesto en mí. Me atrevo a creer que si tú me has puesto en este mundo y me has llamado a ti, es porque hay un propósito grandísimo conmigo en esta tierra, Señor. Te creo. Dile al Señor ahí donde estás, yo te creo, Señor. Yo creo en quién eres tú y en quién has hecho de mí, Señor, oh Dios. Lo creo, Señor. Y creo que estoy capacitado para llegar a ser el hombre o la persona que tú me has dicho que yo voy a ser. Aleluya. Dile al Señor. Vamos, ora al Señor en este momento y di, yo me revisto de fe. Yo en esta hora decido creer. En esta hora me apropio de tus promesas. En esta hora me apropio de tu palabra. En esta hora decido, Señor, avanzar. No quedarme allí como viendo a los demás. Como los demás discípulos se quedaron viendo a Pedro que sí iba. Pero ellos se quedaron ahí pasivos. Simplemente viendo cómo el otro sí hacía cosas que ellos nunca se atrevieron a hacer. Queremos, Señor, oh Dios, ir, ser el Pedro de este grupo de discípulos. Ser el Pedro que se atreve. Ser el Pedro que se lanza. Ser el Pedro que va en pos de tu rostro. Ser el Pedro que obedece a tu voz. Aleluya. Queremos ser esos discípulos que realmente se lanzan a hacer aquello que han creído de Dios en su corazón, que Él les ha de dar. Aleluya, en el nombre de Jesús. Dile al Señor, yo voy en pos de mi herencia. Yo voy en pos del cumplimiento de la promesa que tú me hiciste, Señor. Voy por ella. Se cumplirá, se hará aquello que me hiciste soñar, aquello que me hiciste creer. Aunque sea un mar de imposibilidades, aunque haya debajo de mí un piso que únicamente hunde a los demás, a mí no me hundirá. Porque yo tengo mis ojos puestos en Jesús. Yo tengo mis ojos puestos en Cristo. Y no me voy a hundir en donde los demás se han hundido. En donde las otras personas por naturaleza se sumergen. Yo voy a mantenerme sobre las olas. Me voy a mantener sobre las circunstancias. Me voy a mantener sin ser doblado por el viento. Sin ser llevado a uno u otro lugar. Aquí me voy a mantener viéndote a ti y avanzo hacia ti, Señor, avanzo creyendo a lo que me prometiste, y vamos, ahí donde está, reclama tus promesas, y dice, Señor, me aferro a esto que tú me prometiste y me dijiste que me darías. Gracias, Señor, gracias te doy, oh Padre, gracias te doy por esta palabra en esta mañana, y la recibo en mi corazón, la recibo y la creo, en el nombre de Jesús, la creo. Me afirmo en la fe, en el nombre de Cristo el Señor. Aleluya. Amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Estamos viendo en estos días, el sábado he comenzado una serie sobre la adoración. Y allí vamos a empezar a ver la importancia que es meternos con el Señor, estar allí en intimidad con Dios, porque solo el rostro del Señor, solo la presencia del Señor despierta en nosotros esa fe, nos hace creer por lo imposible. Así que yo te animo a ganar en el lugar secreto las cosas que de otro modo no se pueden ganar. Aleluya, aleluya, y atrévete, sé ese Pedro atrevido que va en pos de aquello que Dios le ha prometido. Amén. Amén, dejo esa palabra en tu corazón. Aleluya. Recuerda que estamos reuniéndonos los miércoles a las 8:30. Es como si fuera una reunión general. Te invito a que estés allí. Estamos tratando de buscar horarios que sean fáciles para ti, para que nos acompañes. Para que de pronto no gane la novela, no gane otro programa en televisión u otra situación, sino que estés apartando esos 15, 20, 30 minutos que podamos compartir allí el miércoles
Y también estamos el sábado a las 5 de la tarde, también otros 15 minuticos. Sabemos que esto está haciendo que la palabra esté en nuestro corazón, siendo fortalecida, siendo levantada fuertemente para levantar nuestro ánimo, nuestra fe y nuestro corazón. Amén. Así que te animo a estar allí conectado y lógicamente aquí los domingos en la celebración juntos y en el compartir de la palabra del Señor. Amén. Así que te bendigo en el nombre de Jesús y buen ánimo para todo lo que has de hacer de la mano del Señor. Bendiciones.